para que hagáis vuestras preguntas. Ahí va. Y lo fijamos. Buenos días, ya va entrando la gente. ¡Wow! Hola, Giovanni, buenos días. ¿Cómo estás? Perdonad que no os vaya saludando a todos, voy viendo a la gente que más conozco, os voy saludando y bueno, vamos poco a poco haciéndonos cada día a lo que nos... Robert Tejero, Valle, como siempre, Valle es una espectadora asidua y a mí me gustaría saber cuántos de vosotros os habéis conectado todos los días, ¿vale? Por cierto, voy anunciando una cosita. La semana que viene habrá un live que haré con intervenciones vuestras, con todo aquel que quiera intervenir y comentar cosas Lo haremos durante varias horas, ¿vale? Lo haremos durante 2 horas. En vez de durante una, lo haremos durante dos, lo que pasa que quedará grabado lo que quede grabado, ¿vale? Entonces, para hablar y debatir, y sobre todo porque... ¿Cuándo estás? Ya está Eric Lazar aquí, así que os lo voy a ir presentando. Eric Lazar es el Functional Movement Screen, FMS y SFMA en España. Es un gran profesional, yo... Al revés, Eric. Es un gran profesional, yo le conozco desde hace ya varios años, le conozco, entiendo. Nos hemos conocido como todo a través de redes sociales y tengo mucho respeto por su trabajo. Eric, buenos días, good morning. Buenos días, David. Good morning. ¿Cómo estás? Eric habla un perfecto español, no os asustéis. Bueno, ¿Vale? bastante guiri. Buenos días, Eric. Bueno, porque la gente te conozca un poco, como informado, eres el responsable de las formaciones de FMS y SFMA en España y creo que en Europa, en algún país, me ha parecido que has estado Sí, también, ¿verdad? sí, he enseñado en varios países, pero hoy en día, sobre todo aquí en España. Es que muchos países ya tienen sus propios representantes, pero he tenido el placer de enseñar en varias partes de Europa. Y nada, que aquí estoy hoy para compartir un poco sobre una mezcla de evaluación y ejercicio correctivo, ¿vale? Yo soy fisioterapeuta, que entonces en mi día a día utilizo mucho más la parte de FMS involucrado con dolor, que es SFME. Para cualquier persona que conoce FMS, y David, interrúmpeme si quieres que añada cualquier cosa. No, perfecto, perfecto, porque lo único que iba a decir es que la gente conoce mucho lo que es FMS por los test, pero luego el plan correctivo que hay detrás no tienen tanto acceso a él. Y claro, sin la forma, o sea, quiero decir, FMS, su modelo de correctivos está basado en su modelo de evaluación. Estamos hablando de un producto cerrado, bien estudiado, pero tiene que entenderse de la misma manera para determinar cuán deficiente es. Sí, sí, gracias por sacar ese punto, porque tantas personas solo ven estos 7 tests de Functional Movement Screen, y esto es algo que confunde también, porque FMS es el nombre de la empresa y también el nombre de su screen. Entonces, uno es Functional Movement Screen, otro, la gran empresa, es Functional Movement Systems. Y yo creo que esa es la palabra clave, systems, porque es realmente un sistema. Es que cuando yo hice el primer curso, todo estaba, no fue, siempre ha sido un sistema, pero el mensaje no fue tan claro. Ahora cada vez más FMS está pues realmente refinando su mensaje y Yo te... describiendo cómo es un sistema. Y donde simplificamos, pues Functional Movement Screen es el punto de entrada. Entonces es para crear una línea base de cómo es tu movimiento. El gran objetivo de Gray Cook, el fundador, ha sido pues crear signos vitales para el movimiento humano. Porque existe para casi todo en el cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, el corazón, pues muchos sistemas en nuestro cuerpo, pero para el movimiento realmente no existe. Si tienes 10 evaluaciones o de un fisioterapeuta o de un entrenador personal, probablemente tienes 10 opiniones y 10 estilos distintos en lugar de algo un poco más uniforme para el ser humano. Sí, yo tengo la suerte de todas las capacitaciones que ofrece Functional Movement Systems,
La única que no he podido acceder ha sido a la de SFMA. Y creo que una de las cosas que yo, y que también para nosotros es importante, es la necesidad de esa palabra, ¿no? Sistema de trabajo. Creo que es la clave. Nosotros hacemos, como tú bien sabes, muchísimo hincapié desde el trabajo de Qualys y respetando el trabajo de FMS sobre la palabra sistema, que yo creo que es la clave de, ya no solo lo hemos venido hablando en esta semana, no solo de un sistema de valoración, sino también de un sistema de trabajo. O sea, para trabajar bien necesitas un sistema, sí o sí. Exacto, exacto. Y de hecho están cada vez más profundizando. Por ejemplo, ahora algo que ha empezado online en los últimos 5 días es que es una serie de integración clínica. Y esto está diseñado mucho más para fisioterapeutas o profesionales sanitarios. Por ejemplo, tienen un segmento ahora que es específicamente para lumbalgia. Entonces hay una manera de categorizar tipos de lumbalgias y luego ver cómo vas a integrar también SFMA en todo ese proceso. Entonces, categorizas primero qué tipo de problema tiene la persona. Por ejemplo, no sé si conoces el método McKenzie, que es sobre directional preference. Entonces, por ejemplo, una persona que es intolerante a la flexión, pues probablemente tiene una preferencia de hacer extensión lumbar, y esto es algo, haciendo movimientos repetidos puede ayudar a disminuir los síntomas, sobre todo si es algo discogénico, por ejemplo. Y bueno, Sí, y dicen en todo esto dónde encaja SFMA. Y esto es algo que la empresa sigue profundizando más en cada dirección, tanto en la dirección de rehabilitación como en la dirección de rendimiento, porque también hay Fundamental Capacity Screen, que hay una persona que ya demuestra un mínimo de capacidad o quiero decir, de competencia de movimiento. O sea, para la gente que conoce el sistema de puntuación en FMS, si son todos 2 o mejor, todo simétrico, sin dolor, nada así, pues estas personas están dispuestos a retar o desafiar un poco más su capacidad y añadir peso y exigencias como salto, etcétera. Y entonces van creciendo en cada dirección y luego, por supuesto, tienen cosas más específicas al deporte, como es una organización que lleva muchos años, que es TPI, Titleist Performance Institute, para el mundo de golf. Pero también sí, viendo para correcto. tenis, para béisbol, que no es de lo más grande aquí en España, y yo creo que tendrán para fútbol algún día. Y el día que salga para fútbol, pues yo creo que está ya aquí en España. De hecho, los rolling patterns, famosos rolling patterns de Gray Cook, los primeros estudios que hacen son a partir del golfista, ¿no? Del análisis de la torsión del golfista, y eso que también es importante. Y otra cosa muy curiosa es que el concepto de directional preferences no solo es de McKenzie, también la gente de Kinetic Control, con Michal Hadal a la cabeza, pues también lo está hablando, ¿no? Es entender un poquito el movimiento, qué direcciones son disfuncionales o en qué direcciones está avoiding the movement, ¿no? O sea, estoy evitando ir hacia dirección para entender hacia dónde tenemos que trabajar. Eric, joder, muy interesante tus primeras reflexiones. Una cosa que estuvimos hablando es que querías hacer una propuesta muy concreta y práctica sobre el tórax, ¿verdad? Era así, era lo que nos querías trabajar hoy. Era sobre todo de la columna en general. Y bueno, es un ejercicio que a mí me gusta mucho, es uno que funciona para cualquier persona y me utilizo como ejemplo. A lo mejor voy a tener que reclutar a mi hijo para grabar, porque esto no puede ir en horizontal, ¿no? Porque si lo pongo Si así, lo vemos en horizontal, nos tendríamos que girar todo el nosotros. mundo tiene que tumbarse de lado, ¿no? Pues voy a llamar a mi hijo, que es tu tocayo, por cierto, ¿vale? Ah, vale. Pues un saludo. ¿Me dejas un Sí, sí, segundo sí, sí, para sí, sí, llamar? sí, por supuesto. Ahora vuelvo. Bueno, estas cosas del directo, ¿verdad, chicos? Bueno, ya sabéis, ahí tenéis preguntas en directo, ¿vale? Ahí tenéis el WhatsApp donde podéis irnos enviando las preguntas y empezar a trabajar y lanzarle las preguntas que queráis a Eric, que ya os digo que es una persona súper abierta,
Ok, disculpa. Es Ya está, muy cercana. ya está aquí tu tocayo. David. Muy buenas. Buenas. Ok, Espera. pues me tienes bien aquí. ¿Me pillas? Ahí lo tenéis. Sí, perfecto. Bien, ok. Entonces, lo que voy a demostrar rápidamente es en SFME buscamos varios criterios de lo que es flexión multisegmentaria y extensión multisegmentaria, que implica toda la columna. Por ejemplo, si ves, yo junto los pies aquí, cuando doblo hacia adelante, primero quiero llegar a tocar los dedos, no llego, pero ahora el criterio donde quiero que enfoquéis ahora es la columna. Entonces, como veis, hay bastante flexión en la zona dorsal y casi nada en la zona lumbar aquí, ¿verdad? Correcto. Entonces, en este caso, pues quiero ver, yo sé en mi caso, ya conozco mis diagnósticos, pero me falta flexión lumbar, entonces es una restricción de movilidad, no es un problema de control motor, y también me falta extensión torácica. Y cuando hago extensión multisegmentaria, doblando hacia atrás, es misma idea. Probablemente podéis ver que casi toda mi extensión viene de la zona lumbar, casi nada de la zona dorsal. De hecho, me mantengo en un poco de flexión. Entonces, y para confirmarlo, me pongo en esta posición así, sentado hacia atrás, y veis que todavía no tengo la curvatura uniforme. Yo digo que esto es un unicornio. Cuando ves una persona que tiene toda la curvatura uniforme, entonces estoy en esta posición, más descarga de la columna, voy hacia adelante y notas que la flexión lumbar todavía está muy limitada. Pues esto ayuda a confirmar que tengo una disfunción de movilidad de flexión lumbar. Al mismo tiempo, tenemos una postura que llamamos lumbar locked, y esto es bueno para ejercicios también, pero esto es sobre todo para ver cómo es mi extensión, rotación torácica o del tórax. Les pongo una mano detrás de la espalda y quiero girar aquí y busco un mínimo de 45 grados entre las articulaciones acromioclaviculares. No llego a esos 45 y sé que tampoco pasivamente, y lo mismo en esta dirección. Entonces, como estoy limitado en estos dos, pues sé que tengo una restricción no solo de rotación, pero también de extensión torácica. Un ejercicio que es uno de mis money exercises, no sé si esto traduce muy bien, pero... Sí, cuando en Estados Unidos se habla de la expresión money maker o money exercise, son, digamos, ejercicios que siempre sabes que van a funcionar perfectamente. Exacto, también decimos go-to exercise. Entonces, lo que voy a demostrar, conocemos el clásico gato-perro ejercicio, entonces haciendo el gato enfadado aquí, pues notas que tengo mucha flexión dorsal, casi nada aquí. Pues lo que puedo hacer para mejorar esto es un ejercicio que llamamos targeted cats. Entonces es un gato con objetivo o algo así. Entonces utilizo la banda, entonces esto es el Great Cook Band, pero puedes usar cualquier tipo de banda elástica. Entonces esto me da feedback sabiendo dónde necesito mover. Es lo que voy a hacer en este caso. Yo aprovecho de trabajar la respiración también. Pues cuando trabajemos la respiración, va a ser inhalación hacia extensión, exhalación hacia flexión. Pues en este caso voy a mantenerme con la inspiración, voy a mantenerme neutro y con la exhalación voy a empujar contra esta resistencia. Entonces va a ser... Y hago varias repeticiones de esto para realmente entender, porque tengo pobre propiocepción aquí en la zona lumbar, y esto me dice dónde necesito mover. Puedo aplicar la misma idea a la zona dorsal, entonces como mi tendencia es hacer mucha flexión aquí, puedo hacer más extensión, y en este caso va a ser con
yo prefiero centrar en la inspiración para esto. Entonces, lo que voy a hacer es hundir el esternón, enfocar más en esto en lugar de solo en la zona lumbar. Nos va a ser más... Y con la exhalación vuelvo a posición más neutra. Nos va a ser... Y en esto es que como llevo tanto tiempo con estas restricciones, es algo que he ganado a lo largo de una vida de mucha rigidez, pues es algo que no va a cambiar rápidamente. Necesito hacer esto con regularidad, con frecuencia. No es algo que hay muchas personas jóvenes que están viendo esto, si ven algún tipo de restricción como esto, a lo mejor cambia en cuestión de un minuto. En mi caso, esto cambia en cuestión de probablemente años de trabajo. Así que, bueno, entonces voy a coger el móvil ahora. Cambiamos otra vez. Gracias, David. Muchas gracias a tu hijo y gracias a ti. No sé si esto se me veía bien y... Sí, se te veía bastante bien. La verdad que es interesante. Vamos a recapitular un poquito. La goma, la función que tiene es una función propioceptiva. Exacto, es realmente de feedback. Es para decirte, esto es el punto en mi columna que realmente no entiendo cómo moverme. Y sintiéndolo ahí, y pongo bastante tensión. De hecho, cuando lo hago en clínica, para una persona, sobre todo con la parte de extensión dorsal, yo pongo muchísima presión sobre las apófisis espinosas ahí para que la persona realmente sienta dónde está extendiendo. Porque es algo que si llevas tantos años sin percibir movimiento en esa zona, es casi imposible encontrarlo sin mover en bloque en esa zona. Y esto con la banda ayuda bastante. Y como he dicho, es que con Grey Cook Band funciona muy bien, pero lo puedes hacer con cualquier tipo de banda, solo sintiendo exactamente dónde quieres aplicar el movimiento. Vale, perfecto. Eric, otra de las cuestiones que tendríamos que ver es, claro, hacia dónde podemos evolucionar una vez de que tenemos este tipo de trabajos, qué opciones tenemos para que la persona pueda seguir avanzando en esa integración hacia ese patrón global de trabajo. Entonces, una vez que después de trabajar esto, por ejemplo, la idea sería volver a ver el patrón entero. Entonces, ver cómo es este toe touch. Por ejemplo, esta persona ahora demuestra un poco más de flexión lumbar cuando lo realiza. O misma idea con extensión multisegmentaria. Algo ha cambiado en ese patrón. Y no es que vamos de muy disfuncional a perfección, pero queremos ver si hay incrementos. Es algo muy parecido cuando haces correctivos. Por ejemplo, yo soy una persona que con lo que es shoulder mobility, movilidad del hombro, he hecho correctivos durante mucho tiempo y realmente no cambia. Yo sigo con muchísima rigidez. Yo creo que tengo algunas cosas estructurales, pero otra cosa que puedes medir es que si cambia 1 centímetro o algo así. Es que no tienes que ir de horrible a perfecto. Sí, es que esto es una de las cosas... Esta es una de las cosas que José Nuño el otro día, al cual tú conoces y que luego entrará también en el live, y tratamos de decir también, lo explicó él perfectamente y desde Quali lo explicamos. Hay un error en el entendimiento del ejercicio correctivo, es que buscamos el efecto agudo mágico, ¿no? De aplico la banda y ostras, ya puedo hacer el pino a una mano. Y creo que ahí nos estamos equivocando totalmente al juzgar tanto a la valoración funcional como al ejercicio correctivo. Exacto, es que es muy buena observación, porque tenemos que ver, es que depende de cada individuo. Esto es una escala global para tener algo que puedes aplicar a todos los seres humanos, pero luego vas a adaptar a ese individuo. Yo sé por mí, mi movilidad de hombro no va a ir de 1 a 3. Es que es una realidad, pero si veo algún cambio que es positivo, esto es lo que me orienta en lo que necesito realizar con regularidad. No, desde luego que sí, que es algo importante. Y ahora una pregunta que está en la cabeza de muchos de nosotros también. Dentro del sistema de los correctivos de FMS o SFMI, ¿vale? ¿Es simplemente
¿dónde entra el trabajo de fuerza como tal? Porque en FCS, en Functional Capacity System, sí que se controla y demás, pero en FMS y SFMA, que sería más o menos la parte, sobre todo SFMA, que sería más la parte clínica, ¿cómo consideramos el trabajo de fuerza? Para que la gente lo entienda también, que se pueda adaptar cualquier tipo de protocolo de valoración a esa, digamos, metodologías que no tengan que ver directamente con ellos, ¿no? Sí, sí, es que puedes trabajar fuerza. Por ejemplo, si empezamos con FMS, imagínate que yo como el caso, como tengo restricción de movilidad del hombro, en general recomendamos levantar peso por encima de la cabeza, porque esto es algo que puede alimentar un poco más la disfunción que ya tengo. Es que intentando elevar ahí, voy a volver a mis patrones compensatorios continuamente. Y a fijarlos más. Pero para todo lo demás, yo puedo trabajar sentadillas, yo puedo trabajar peso muerto, yo puedo trabajar en ejercicios que son por debajo de los brazos. En general no recomiendan tanto dominadas, pero, por ejemplo, me encanta solo colgar de la barra o hacer solo activación de las escápulas. Pues esto para mí todavía es beneficioso. Pero en cuanto a SFMA, imagínate que tu dolor principal está en la rodilla. Pues esto no quita que no puedes trabajar otras zonas que no van a reproducir ese dolor. Lo que recomendamos es que si estás haciendo ejercicio con dolor, vas a compensar sí o sí. Esto es lo que dice toda la evidencia científica. Y vas a compensar de una manera que es impredecible. Entonces, si estás haciendo ejercicio, potenciación con dolor, pues probablemente vas a tener algún problema ahí. Y recomendamos ir pues buscando ejercicios que a lo mejor lo tienes que hacer en otra postura, en lugar de pie, a lo mejor lo haces pues en cuadrupedia o sobre una rodilla o tumbado incluso, hasta que gradúes al siguiente nivel. O sea que podríamos coger una idea general que es, ante un movimiento que genera compensaciones, aplicar estímulos de fuerza sobre esa compensación lo que puede hacer es fijar. Fijaríamos más las compensaciones que puedan aparecer de una manera impredecible. Es decir, a ver, la primera compensación que existe en las limitaciones de movilidades es que empezaríamos a trabajar con extensiones lumbares porque no podemos fijar el tórax. Exacto. Entonces, a través de ese patrón neuromuscular nuevo del trabajo de fuerza, lo que luego sería más difícil es enseñar a hacer un movimiento trabajando desde el tórax. Totalmente. Entonces solo vas a reforzar ese mal patrón. Vale, y la segunda... Alimentarlo. Perfecto. Y la segunda idea que yo he extraído de ti ahora mismo es que en presencia de un impedimento de un trabajo, por limitaciones, porque tú has hablado muy bien de limitaciones estructurales, que tendríamos que diferenciar lo que es un trabajo funcional, una limitación funcional de estructural, que si quieres eso lo hablamos otro día y así te hacemos la cuarentena más sencilla, que demos una variación de ángulos y posicionamientos. Claro, en presencia de una compensación, es decir, si el hombro no puede trabajar por aquí arriba, que trabaje y refuerce en los ángulos en los que él es más funcional. Sí, perfectamente. Por ejemplo, puedes trabajar a lo mejor más en el plano escapular en ese caso, en lugar de intentar insistir, trabajar una limitación. Y forzándolo no lo vas a ganar de repente. Genial. Perder el control. Y luego, otra cosa que sacaste, que también diferenciar, y esto es algo que hacemos en detalle en SFMA, que José Nuño te puede decir en más detalle, pero imagínate cuando yo estoy en esa postura de lumbar locked, el bloqueo lumbar, y roto hacia un lado, pero luego me lo haces pasivamente y tengo toda esa movilidad. Eso quiere decir que la movilidad existe, solo no sé cómo controlarlo. Y esto sería una disfunción de control motor. Y esto es algo que sí podemos hacer ejercicios correctivos para realmente ganar ese movimiento otra vez. Perfecto. No, la verdad que hay detalles que son importantes que la gente se quedará con ello. Diferenciar limitación estructural de funcional, diferenciar el trabajo de fuerza basado en un patrón compensado y los perjuicios que puede llegar a tener y, sobre todo, la variabilidad que nos pueda dar encontrar posicionamientos donde sí que podamos reforzar
esa articulación, esa estructura, para ir eliminando la compensación. Es decir, el aprendizaje motor como base de la mejora de ese control motor, ¿no? Eso que has comentado, lo de si yo tengo pasivo pero no tengo activo, realmente ¿de qué estamos hablando? Eso podrías explicarlo un poquito más, 3 minutitos brevemente. Sí, encantado. Okay. Mira, entonces si yo estoy, por ejemplo, en esta, elevo el hombro hasta aquí, ¿vale? Y esto es todo que presento. Y de repente vienes y pasivamente levantas mi brazo hasta aquí. Esto quiere decir que mi sistema nervioso no sabe acceder a estos grados, ¿vale? Y necesito algún tipo de pista, algún tipo de estímulo para aprovechar de estos. Entonces, en este caso, haría algún tipo de ejercicio que va a favorecer, decir a mi cerebro cómo aprovechar de esta movilidad que ya tengo, pero no sé cómo acceder. Claro, y ahí... Es un problema que puede ser propioceptivo, pero también es un problema... Es que el control motor es algo bastante complejo, pero es algo que es un problema de sincronización, muscle timing, es un problema de coordinación. Entonces, es algo que nuestro sistema nervioso no sabe organizar ese movimiento. Y muchas veces cambia según la posición. Por ejemplo, cuando estamos en carga, muchas veces esto crea naturalmente una compresión viniendo de las fuerzas del suelo y también de la gravedad. Pero quitas estas fuerzas, me pones en decúbito supino y de repente tengo toda la movilidad. Entonces esto me dice que esto no me falta movilidad, me falta la capacidad de integrar ese movimiento y el cerebro interpreta que hay algo de compresión que dice que no. Vamos a poner frenos, que en muchos casos, si es el cuello, por ejemplo, en muchos casos son los extensores del cuello. Claro, y hay sistemas como ICE, por ejemplo, la utilización de sistemas excéntricos que nos lleven esa articulación para el control. Pues claro, no solo estamos hablando de levantar la mano, sino que además que por ganar ese rango que activamente no lo tengamos, no aparecen unas compensaciones secundarias. Es decir, hasta aquí el movimiento es bueno en cuanto empezamos a llevar que no aparezca ningún trabajo asociado. Exacto. Entonces, queremos evitar estas compensaciones y enseñar a esta persona a aprovechar otra vez de esta movilidad que piensa que ha perdido movilidad, pero realmente ha perdido su capacidad de acceder a esa movilidad. ¿Sí me explico? Sí, exacto. Lo que quiero preguntarte ahora es una pregunta un poquito compleja y difícil, ¿vale? Y voy a hablar de tu papel como fisio. En este caso, no quiero entrar dentro de FMS, sino papel como fisio. Y sobre todo para los que creemos en la valoración funcional en el trabajo compensatorio. Sabemos que correlación no implica causalidad, pero en tu opinión, ¿movimientos compensados aumentan el riesgo lesional? Sí. Por supuesto. Es que si empiezas a hacer algún tipo de compensación, pues estás moviendo en algo que, porque normalmente una compensación está ocurriendo en algún patrón, ¿vale? Entonces nuestro cerebro no está pensando en qué músculo estoy activando para hacer este patrón de movimiento, solo está pensando en qué tengo que hacer para llegar a mi objetivo, ¿no? Entonces, si yo quiero pegar esa pelota jugando al tenis o algo así, mi cerebro no va a pensar exactamente en qué tiene que coordinar, solo dice, si tú insistes que yo voy a llegar a esa pelota, pues lo haces de tu manera. Pero si lo haces de una forma compensatoria, pues con tiempo vas a ir fastidiando alguna parte del cuerpo. No sabemos cuál exactamente, por eso siempre hacemos lo que es SFME, hacemos una evaluación global del cuerpo entero, porque a lo mejor decimos muy a menudo que lumbares es la zona de donde tienes el dolor, pero esto no es más víctima, la zona lumbar. Culpable puede ser uno de los vecinos, que es típico, o la restricción de movilidad en las caderas o en el tórax, por ejemplo. ¿Vale? Perfecto. Y esto es lo que quiero decir de compensaciones. Si empiezas si tienes falta de movilidad en tórax o en caderas, pues muy a menudo las lumbares intentan compensar por esta falta de movilidad. Y no están diseñados para mover mucho fuera del plano sagital.
un poco, pero muy poco. Claro, la intención domina el movimiento y si la intención es golpear la pelota, lo vamos a hacer como sea, cuando sea, con la activación de engramas motores autónomos y memorizados. Y a partir de ahí es donde empieza ese entendimiento. Gracias porque la verdad que es interesante que la gente que estáis a ese nivel de compaginar la fisioterapia como tal, porque al final eres fisioterapeuta con un concepto tradicional y que luego además eres ese especialista en movimiento funcional, explique a la gente que aunque correlación no implica causalidad, hay que entender las bases del movimiento, desde qué estamos sobrecargando y hacia dónde nos puede llevar eso. Totalmente. Y mira, dando un poco de crédito a los entrenadores por ahí, porque yo conozco y viendo en los sistemas, y esto tanto de Estados Unidos como aquí en España, que he visto tantas personas y todo el mundo que ha ido al fisioterapeuta alguna vez, que dicen que es un problema de codo, pues ¿qué hacen? Todo el tratamiento enfocado en el codo. Codo es otro de estos sitios que para mí es mucho más a menudo víctima que culpable. Normalmente uno de sus vecinos o puede ser algo de un antiguo esguince de tobillo derecho que limita la dorsiflexión, que resulta en compensaciones por toda la cadena, que resulta en un problema de codo. Y muchas veces entrenadores van haciendo ejercicios para el cuerpo entero, para la persona, en lugar de solo hago un ejercicio para el codo aquí. Y van mejorando la gente mucho mejor que una persona que solo está haciendo la lamparita, ultrasonido, electrodos, etcétera, un poco de masaje, dos ejercicios. Es que eso que acabas de decir, sobre todo con lo de la dorsiflexión del tobillo, es que es importante, por ejemplo, cuando hablemos de lanzamientos. Si el tobillo no tiene la movilidad suficiente, significa que no alcanzamos un rango concreto donde el brazo tiene que lanzar un móvil. Por lo tanto, empieza a aparecer una serie de compensaciones. Y al final, si entendemos que el codo tiene capacidad de movilizarse en algunos planos no eficientemente, por eso es lo que tú dices, lo de culpable, ¿no? O consecuencial. Víctima, no culpable. Es decir, que al final, si no conseguimos a través de nuestros apoyos alcanzar una proyección de fuerzas y un rango, hay alguna articulación en la cual esa salida de fuerzas, en este caso, como en un lanzamiento, es asumida, es decir, con la valguización o con la rotación cúbito-radial. Es por eso que tú dices lo de víctima, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Es que vas machacando el mismo sitio continuamente, pero no es solo porque agarras la raqueta con demasiada fuerza, por ejemplo. Que puede ser por una de estas limitaciones que fue de una lesión que tienes olvidada, que fue hace 20 años, pero que has desarrollado una serie de compensaciones y esto es el eslabón débil en tu cadena. Claro, porque la compensación al final no deja de ser sistémica. Exacto, exacto. Totalmente. Pues Eric, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer tenerte. Por fin ya tenemos esta conversación que teníamos pendiente de hace mucho tiempo. De verdad, es un placer. Hacía falta una pandemia para crear... ¡Ostras! Sí, hemos dicho que a través de los live hemos acercado. Te emplazo, Erika, que otro día, si quieres, hablemos de compensación estructural versus compensación funcional. ¿Te parece bien? Me encantaría, me encantaría. Y gracias por la oportunidad y pues desde perspectiva de FMS es algo que llevo años deseando compartirlo mucho más aquí en España y quiero que la gente lo conozca, que es mucho más de 7 pruebas que hacemos, es un sistema. Y más que nada, bueno, quiero agradecerte a ti, David, y a Qualismotus y sobre todo desear pues mucha buena salud a todo el mundo en este tiempo tan raro en nuestra vida, que es algo, espero que no vivamos mucho de estos, pero no sé si esto es el comienzo de mucho más así. Así que nos tenemos que empezar a adaptar a otro tipo de vida, pero desear muchísima, afortunadamente tienes un público muy saludable. Quiero desearles mucha salud, sobre todo individualmente, a todas sus familias y mandar mucha fuerza y amor. Eric, un abrazo, amigo. Hablamos. Igualmente. Hasta luego. Bueno, la verdad que, como ya os decía, Eric, eso ya le conozco de hace bastante tiempo. Hemos hablado mucho por
por como creo, con la mayoría de vosotros hemos hablado con redes. Y bueno, José, ¿estás por ahí? José Nuño está por ahí, supongo que contestará ahora y le iremos metiendo en el chat para entrar. Quedaros con esas tres cositas, ¿vale? La compensación es sistémica. Si sobrecargamos un patrón compensado, lo que vamos a hacer es que sea más difícil eliminar esa compensación. Y fijaros, mirad, desde esa propuesta de Eric que ha hablado, tenemos a uno de los especialistas en la creación de ejercicios y propuestas de correctivas. José Nuño, está por ahí. Buenas. Ya. Sí, aquí andamos. Bueno, tú también conoces a Eric, que cuando hablé con él, lo primero que me dijo fue, mándale un abrazo muy fuerte a José Nuño. Sí, hace poco, hace unas semanas estuve con él haciendo SFMA en Madrid y la verdad que un encanto y muy bien, la verdad que muy bien el curso. Sí, la verdad que sí. José, yo lo que te he propuesto es que, claro, una de tus características es esa capacidad evolutiva del ejercicio correctivo. Eric nos ha dado dos pautitas muy concretas sobre el lumbar y sobre el hombro, ¿vale? Y a mí me gustaría que tú a la gente le mostraras cómo podemos dar pequeñas variaciones para seguir evolucionando hacia ese patrón. Es decir, que no se quede, que la gente no entienda, vale, hago este ejercicio y ahora qué, hacia dónde voy, qué es cómo evoluciono. ¿Te parece buena idea? Sí, mira, tengo aquí que está aquí Ander, que me Qué coge bueno. el teléfono. Me coge el teléfono y si quieres hacemos alguna pequeña práctica para ver un poco. Sí, yo creo, os parece bien, si la gente nos da like, nos lo va a decir. Por cierto, fijaros, esta mañana han estado José y Ander en ese gimnasio a más de 1 metro de distancia, puedo dar la fe, continuando la formación del máster de evaluación con la gente de Zarauz, que se lo han currado muchísimo a Ander. Desde aquí le felicito y le doy un abrazo. Y os agradecemos que también haya una parte práctica dentro de los lives, así que es todo vuestro la cámara. Pues mira, una de las cosas que lo que hablamos siempre, ¿no? Es cómo generar un trabajo progresivo en una mejora, por ejemplo, del emparejamiento entre el tórax y el hombro, a lo que hemos estado diciendo, ¿no? Lo que habéis estado hablando tanto tú como Eric. Que no deja de ser un problema solamente de codo, o no deja de ser un problema de hombro, sino al final no deja de ser un problema de un lanzamiento o de un empuje vertical o de agarrar algo, ¿vale? No deja de ser donde se lesiona a la gente es en el movimiento. Sí que al final la estructura está afectada, ¿vale? Pero es que la objetividad al final de lo que vimos la otra vez del trabajo correctivo es llevarlo hacia la habilidad o hacia el gesto que se hace en el día a día, ¿vale? Entonces, esas fases de trabajo que estuvimos hablando el otro día son muy importantes en el hecho de empezar a trabajar, por ejemplo, mejorar un lanzamiento, ¿no? Me da igual. Vamos a hablar hoy ya que Eric ha dicho del hombro y del tórax, pues vamos a hablar un poco de cómo hacer diferentes secuencias de trabajo sobre el tórax, cómo meterlo sobre el emparejamiento con el hombro, ¿vale? Y cómo llegar a hacer un lanzamiento, ¿vale? O generar un proceso de un lanzamiento, mejora. Pues adelante, José. Adelante, José. Creo que la gente va a estar súper interesada en esto, ¿vale? Y esto que se vea, la integración entre sistemáticas y metodologías y salgamos un poco del escudarnos en métodos. Adelante, José. Vale. Mira, como te decía antes, dentro del complejo del hombro, ¿vale? Es súper importante el emparejamiento con el tórax, ¿vale? Entonces, antes de empezar a hacer un lanzamiento, ¿vale? Lo importante es generar una buena rotación de tórax, analítica, solamente del tórax, para luego emparejarlo con el hombro y tener una buena movilidad de hombro. Entonces, desde las primeras fases de trabajo, analíticas, vamos a trabajar por 2 opciones. Vamos a ir... Dime. Espera, que me está diciendo Ander. Espera, ¿eh? Ya está. ¿Ya está? Arranca. ¿Me ves ahora? ¿Mejor ahora? Sí, mucho mejor. Vale. Pues lo que te decía, ¿no? Vamos a hacer propuestas de trabajo de tórax, propuestas de trabajo de hombro, lo vamos a emparejar y luego lo vamos a integrar en un momento de lanzamiento, ¿vale? Entonces, programas o movimientos de ejercicios que podemos hacer el tórax, pues, vamos, la gente que hace con nosotros ya sabemos que tenemos el dirigir, movilizar, activar, integrar dentro del componente de un calentamiento, ¿vale? Por ejemplo, y vamos a hacer un trabajo de movilidad de tórax, que todos lo sabemos. Muchas veces tenemos el gran ejercicio de tórax, que voy a poner aquí
un rodillo, ¿vale? Que hemos hecho 1000 veces trabajos de tórax, ¿vale? Sin meter la articulación del hombro, ¿vale? Solamente generando ¿vale? Esos movimientos de extensión del tórax para ganar esa movilidad, ¿vale? Del tórax. A partir de ahí nos podemos ir a, como ha dicho Eric, una vez que ya ha ganado en el plano sagital un poquito de extensión torácica, nos podemos ir a hacer todos los trabajos que ha dicho Eric de rotación, ¿vale? De movimientos de rotación, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener claro, por ejemplo, nos vamos a ir un poquito ahora más que a rotaciones, vamos a ir al plano sagital, simplemente vamos a trabajar en el plano sagital. Entonces, yo puedo trabajar este trabajo de tórax que está haciendo analítico, ¿vale? He ganado esa extensión de tórax, como ha dicho Vinay, hacia un patrón de empuje vertical, ¿vale? Intentar no compensar nada con la lumbar, ¿vale? Desde un posicionamiento tumbado, que ya lo sé, me puedo ir a un posicionamiento de rodillas para generar esa extensión y quitar ya todo el miembro inferior, hacerle entender un poquito esa extensión y como ha dicho Eric, ¿no? Yo me puedo estar en un patrón de cuadrupedia con la goma generando toda esa movilidad, ¿vale? Pero es que de ahí tengo que ir a generar esa asociación con la cadera y luego hacia el hombro, ¿vale? Entonces, hemos hecho todo el trabajo de extensión torácica, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un trabajo de movilidad, como decir, o de control sobre el hombro, ¿vale? Bueno, lo que quiero que entendáis, porque me está llegando muchísimas informaciones sobre, y si a una persona tiene el ejercicio correctivo ahora, y cómo hay, a ver, una cosa, recordad que tenéis los minicursos, ¿vale? José y Ander van a preparar minicursos sobre, por ejemplo, cómo evolucionar desde lo que sería la estructura tobillo hasta el apoyo, para que tengáis cómo integrarlo. Pero ahora nos hemos decidido centrar, por el tiempo que tenemos, en el hombro, ¿vale? Y luego ya tendríamos que hablar de las patologías. José, que está la gente interesadísima en todo lo que puedes hacer. Mira, ya como siempre trabajamos con las gomas, voy a dejar un poco y voy a hacer un poquito un trabajo excéntrico de la cadena anterior, ¿vale? Como hemos dicho, en el plano sagital, ¿vale? Pero voy a utilizar una pesa, ¿vale? Que pocas veces me veis con una pesa, porque siempre me veis con las gomas, ¿vale? Pero al igual que hemos trabajado toda la extensión torácica, ahora voy a quitar el elemento de la extensión torácica y voy a meter un elemento, ¿vale? Para un trabajo de control del hombro y un trabajo excéntrico, ¿vale? De toda la cadena anterior y el control del hombro, pum. Vale, flexiono, cojo, fijo las costillas y aquí lo que me va a dar es que me puedo centrar en las compensaciones que me pueda dar, ¿vale? Me voy a centrar incluso con un feedback, con la mano para fijar las costillas, ¿vale? Y generar ese trabajo excéntrico de control sobre la cadena anterior y sobre la cadena, ¿vale? Eso es, y que no hay que confundir, porque algunos seguramente esté confundiendo ese trabajo excéntrico con esa sobrecarga excéntrica que nos puede dar una inercialidad. Es decir, aquí lo que estamos es reforzando el concepto de control motor que hablaba Eric. La pesa nos ayuda a llegar donde de manera activa no llegábamos. Eso es el concepto de que hablamos nosotros cuando trabajamos sobre todo con la goma o con la pesa, ¿no? La asistencia o la resistencia al movimiento. Aquí la pesa me está dando una asistencia hacia el movimiento que yo lo tengo que frenar en el excéntrico y me da un control excéntrico, ¿vale? Una vez que ya he quitado un poquito de control excéntrico de la cadena anterior, esa regulación, me voy a ir a darle un poco de activación, ¿vale? Me voy a ir a darle un poco de activación a toda la parte posterior, ¿vale? Entonces, quitando la parte... Es que ha sido, a ver, todo hay que decirlo, José y Ander, madre mía, lo siento chicos, ha sido, bueno, en fin. La parte excéntrica, una vez que ya he quitado, ¿vale? La parte excéntrica, me voy a ir al trabajo de activación de la cadena posterior, ¿vale? Y ya voy a generar lo mismo, el control del raquis, ¿vale? Sobre todo de las diferentes compensaciones. Vale. Pues fíjate, además, una cosa importante de ese trabajo es que tanto la goma como la pesa tienen dos vectores de fuerza diferentes, actúan cinéticamente diferente y al final esa variabilidad lo que nos hace es la mejora de ese control motor en ese rango de movimiento. Y lo que has dicho tú, esa variabilidad
fíjate con tres elementos que hemos hecho tres ejercicios diferentes, pero fíjate yo ahora cómo lo puedo variar y darle diferentes estímulos con diferentes apoyos, ¿vale? Y ya quiero entender un poquito y meter un poquito la estabilización central hacia ese movimiento. Solamente con colocarme el churro exactamente en el posicionamiento que estaba haciendo antes la extensión torácica y el control, y hago exactamente lo mismo, ¿vale? Y ya empiezo a generar mucho más control sobre la extensión torácica hacia elementos por encima de la cabeza. Además, en ese rango, José, en ese rango, además, al final, como ya la pesa no toca el suelo, estaríamos hablando de un IQE de alto nivel. ¿Vale? Hay una pregunta muy interesante. IQ es atrás, eso es. Y vale. A partir de ahí, lo mismo, me voy a la goma y ya generamos esa activación en concéntrico y que aquí me puede llevar a que yo pueda estar compensando y yo pueda estar trabajando completamente esa fase concéntrica de fuerza por encima de la cabeza. La fuerza es mucho más horizontal, ya no es tanto vertical, pero sí que estoy trabajando toda la parte de por encima de la cabeza y el control motor sobre el hombro y el tórax, ¿vale? Y ya habéis visto que son dos elementos con cuatro cositas como podemos hacer ejercicios. Podéis hacer 1000 ejercicios, entendiendo las fuerzas, entendiendo cada material que nos puede dar, ¿vale? Podemos generar 1000 propuestas de ejercicios, ¿vale? José, nos ha hecho una pregunta un compañero que es importante y eso, claro, en los cursos nosotros hablamos de posiciones fundamentales sobre las que trabajamos y lo que entendía la gente es que tú estabas tumbado y a partir de ahí puedo eliminar el aponente cadera y tal, pero nos ha hecho una pregunta clave que es, ¿le damos importancia al trabajo respiratorio desde ahí? Sí, claro. Ten en cuenta, simplemente en esta posición que estamos haciendo, ¿vale? El hecho de generar una buena estabilización, ¿vale? Central, en las primeras fases de trabajo, mi foco es generar esa estabilización. Entonces, todo el movimiento lo vamos a dar sobre la exhalación, porque la exhalación nos va a llevar a fijar, ¿vale? Y a manejar un poco la extensión torácica. Que luego realmente, en cualquier elemento por encima de la cabeza, ¿vale? Va a generar ese movimiento con la inhalación. En una primera fase podríamos trabajar, que es más fácil, generar esa estabilización central para la movilidad del hombro, ¿vale? Por encima de la cabeza, con exhalación, y más complejo es cuando voy hacia arriba y que generar una inhalación y por encima de la cabeza, porque ya tienes que tener mucho más control, la inhalación te va a llevar a la extensión torácica y la tienes que controlar bastante más, ¿vale? Entonces, tenemos que ir poco a poco utilizando la respiración para la mejora de la estabilización o seguramente en fases más avanzadas hacia el movimiento real, ¿vale? Cuando yo voy a hacer una extensión torácica, si yo genero un bracing, me va a perjudicar el que yo pueda generar esa extensión torácica. Entonces me tengo que ir a un Drogunin o me voy a tener que ir a no te descojones, Ander, con mi inglés. Me voy a tener que ir a otras propuestas de trabajo para que me genere una buena estabilización central y a la vez una buena extensión torácica y a la vez una rotación en cualquier lanzamiento o un press por encima de la cabeza, ¿vale? Si yo genero ese bracing, ¿vale? Me va a perjudicar el generar esta extensión torácica, ¿vale? Me tengo que ir a otras propuestas de trabajo, ¿vale? Al final, estamos lo mismo. Si nos vamos a las propuestas de trabajo que tenemos nosotros, desde el trabajo de la activación del transverso hasta el reflex stability, que realmente tenemos que llegar con un trabajo de core, pues tenemos mil maneras de trabajar, ¿vale? Y sobre todo, José, una cosa que estabas dejando tú muy clara es que has empezado a hablar del control del hombro, has introducido a la cadera porque el posicionamiento y la carga nos da, has ido metiendo después el patrón, es decir, que al final lo que estás transmitiendo es una idea subyacente, que es que no hay que memorizar 50 millones de ejercicios, sino entender simple y llanamente posiciones de trabajo y relacionar lo que denominamos el emparejamiento funcional. Ahí está. Fíjate que simplemente con el hecho de estar tumbado en el suelo, elimino la cadera prácticamente, ¿vale? De esa ecuación, y a nada que empiezo a poner un poco el churro y meter una inclinación de raquis, ya le doy más predominancia a la cadera, y a partir de ahí, cuando ya lo controlo, me tengo que ir a otros posicionamientos fundamentales, como pueda ser de rodillas, que aquí elimino la cadera, exactamente igual, y puedo controlar. Después me voy de rodillas, que ya empiezo a meter la cadera, y a partir de la cadera me voy a posicionamientos de rodillas, posicionamientos de pie, ¿vale? Pero si te das cuenta, yo puedo empezar a trabajar con los materiales que tenemos
puedo hacer exactamente lo mismo, la misma, vamos a decir, el mismo estímulo con diferentes posicionamientos hasta que me voy al final de pie, ¿vale? Porque no deja de ser el mismo ejercicio que estamos haciendo boca abajo. La pesa me estaba dando una fuerza excéntrica. Yo ahora aquí, para generar esa fuerza excéntrica con la pesa no doy, pero sí que puedo utilizar la goma y ya meto la integración de ese tórax, de ese hombro, en el patrón vamos a decir, de levantar algo por encima de la cabeza. Si yo ya estoy simplemente aquí, la goma, en este posicionamiento, este vector de fuerza, me está haciendo la misma estímulo que me está haciendo la pesa. Y ya estoy integrando todo el patrón, ¿vale? Desde estar desde el suelo hasta aquí, tenemos mil propuestas de trabajo, de integración, desde asociación de estructuras hasta la integración al patrón. Pues exactamente lo mismo, y si me doy la vuelta, hago exactamente lo mismo, ¿vale? No deja de ser vectores de fuerza y qué material te está dando eso que tú quieres. Que sea un trabajo excéntrico, que sea un trabajo IQE, como has dicho tú, o un trabajo concéntrico, ¿vale? Al final lo que tenemos que ver, memorizar lo que hablamos tú y yo, lo que han dicho, memorizar ejercicios, al final es mejor memorizar bases, memorizar posicionamientos y a partir de ahí entender las fuerzas, entender el material que te da y la mejora para ese patrón final. Vamos a decir, vamos a empezar dónde quiero llegar y de ahí vamos a hacer pasos de trabajo hasta llegar a ese objetivo final. Perfecto, José. La verdad que muchísimas preguntas directamente sobre, que estoy contestando algunas incluso yo, sobre y si tuviera un problema de rodilla y si tuviera un problema de codo. Yo creo que la gente sigue sin tener claro que la cuestión no es ejercicios para, sino plan correctivo. Creo que es algo que hay que marcarlo una vez más. En el mini curso de Qualismotus que podéis ver en YouTube, ahí tenéis las fases de trabajo, ¿vale? Si ahora estáis entendiendo un poquito los trabajos que estamos haciendo con una pesita o una goma hacia esa flexión de hombro, cómo controlar esa flexión de hombro, hacia luego generar un elemento de un empuje, hoy en día que está muy de moda el CrossFit, un empuje por encima de la cabeza a una mano, ¿vale? El objetivo al final no es generar una estabilización de hombro, sino es generar una estabilización de hombro en un empuje vertical. Cuando cambiemos esa mentalidad y veamos procesos de trabajo, no solamente ejercicios, sino generar procesos de trabajo, de estructuras analíticas, como puede ser el hombro, como puede ser la glenohumeral o el hombro, ¿vale? Puede ser el tórax. A partir de ahí entendemos la asociación de las estructuras a trabajar cómo ese tórax y ese hombro tienen que trabajar a la vez. Luego integramos la cadera para la transmisión de fuerzas y hasta al final ponernos de pie, que la fuerza venga desde el suelo hasta la mano, ¿vale? Tenemos que generar protocolos de trabajo y no tanto ejercicio. ¿Por qué? Porque lo mismo. Y si alguien tiene la rodilla mal, ¿cómo lo trabajas? Pues fíjate qué desde posiciones tenemos para trabajar. Desde sentado, desde cuadrupedias, desde boca arriba, entendiendo los vectores de fuerza, entendiendo cada material que hace estímulo, puedo estar trabajando el mismo patrón, vamos a decir, o el mismo estímulo, ¿vale? Pero en diferentes posiciones. Si no puedo aceptar, pues me puedo poner boca arriba, me puedo poner boca abajo, me puedo poner de costado, puedo estar sentado, pero el estímulo va a ser el mismo. Van a cambiar los ejercicios, pero el estímulo va a ser a una flexión de hombro, en una fase excéntrica, una fase concéntrica, en un IQE, en isometría, me da igual. Pero lo que tenemos que entender son protocolos. Pues si no puede generar, porque tiene dolor, yo qué sé, en el tobillo o tiene un ligamento cruzado y yo le quiero mejorar su cadera, su tronco y su hombro, pues tengo 1000 propuestas de trabajo sin implicar a la rodilla, ¿vale? Perfecto, José. La verdad que muchísimas gracias porque creo que ha quedado hoy perfectamente explicado desde la vertiente FMS y desde la vertiente Qualis. Coincidimos en los principios de trabajo y que el mensaje que se tiene que dar claramente es que no debemos dejarnos llevar por algunas ideas erróneas de la aplicación del ejercicio correctivo, y de la valoración, porque al final lo que queremos es entender el proceso de optimización del movimiento desde la sistemática de la compensación, José. Eso es. Y luego otra cosa, que siempre decimos en el curso, ¿no? Al final, cuando generar una buena movilidad de tobillo es fácil, porque haces una valoración, ves que hay una limitación de tobillo, te vas a trabajar si es estructural, si es capsular, si es de tejido, me da igual, lo que sea,
y ganar dorsiflexión está muy bien, pero lo que tenemos que entender es que tenemos que ir por la vía de trabajar esa dorsiflexión, esa inestabilidad de la cadera, ¿vale? Pero otra vía tenemos que ir a qué genera esa dorsiflexión de tobillo en el patrón. Ese valgo de rodilla, esa inestabilidad de la cadera, porque todo eso puede ser por la dorsiflexión de tobillo. Y ojalá que sería tan fácil de ganar dorsiflexión de tobillo y todo lo demás se corregiría. No, por desgracia no es así, sino que tenemos que ir, lo que hemos estado hablando, desde lo más analítico de la estructura, asociados con emparejamientos funcionales, hasta llevarlo a su habilidad. Ese es el gran trabajo correctivo. José, eres un grande, ¿sabes? Ander también, que está detrás, qué bien lo has hecho hoy también, porque no es fácil dar una clase online, motivar, llevar a la gente adelante, en fin. Se os quiere mucho, hermanos, a todos. Un abrazo. A casa ya, ¿eh? Venga, a casa ya, a recoger eso y a casa. Chicos, pues bueno, con la naturalidad espontánea de José, porque al final esto no deja de ser un ratito de charla entre nosotros. Dos grandes profesionales, dos grandísimas personas, ¿vale? Y dos grandes referentes para mí, José, total y absolutamente en la creación y el entendimiento de lo que es las fases del ejercicio correctivo. Es una persona en la que me fijo cada día a la hora de saber hacia dónde tengo que caminar en la aplicación de sistemáticas, metodologías y materiales. Y Eric, pues bueno, defendiendo a FMS, defendiendo las propuestas de trabajo de esa metodología y con una claridad en la exposición que al final es lo que nos tiene que quedar de esto, ¿no? Entendemos un poquito hacia dónde vamos si sabemos de dónde venimos, ¿vale? Quedarnos en los puntos clave de esto no, esto sí, esto tal, en fin, ya sabéis, nuestra propuesta es siempre ampliar miras, hablar de filosofía de entrenamiento, que es una cosa que ya os anuncio, ¿vale? La semana que viene habrá 2 live especiales, uno de más de 1 hora, en el que quiero hablar con vosotros, simple y llanamente quiero que interactuemos, hablemos un ratito, entra otra persona, hablemos otro, y nos tomemos un café juntos. Y el segundo es que mucha gente, muchísimo, nos enviáis diciendo, oye, ¿cómo es vuestro modelo de trabajo? ¿Cómo lo integráis? Pues bueno, la semana que viene habrá un live específico sobre cómo se pasa de Qualis Motus al gimnasio, es decir, de esa base teórica hacia el trabajo de interacción con el cliente. Si yo os voy a explicar cómo lo hacemos en Qualis Training Lab, que es el centro de Valencia, que muchos de los compañeros de Barcelona que están aquí cuando lo vieron fue como, ¿en serio trabajáis así? O sea, ¿cómo trabajáis con, por ejemplo, organización de clientes, cuotas, trabajo interdisciplinar? Con lo que simplemente queremos es que lo conozcáis, es decir, no es que debáis trabajar así, no queremos imponeros que trabajáis así, queremos que conozcáis nuestra forma, queremos que empecéis a ser entrenadores más inteligentes y con la capacidad de donde no llega la ciencia, la ausencia de evidencias, la lógica es la ciencia, que es una de nuestras frases que nos definen, y que seáis capaces de poco a poco ir generando poco a poco ese modelo de trabajo que se acerca hacia vuestra realidad, ¿vale? Donde los estudios tienen sentido, donde las metodologías tienen sentidos. Hoy no hay recomendaciones de libros ni webs, ¿vale? Porque quería darle tiempo a José y no tenía nada preparado y también tienen que descansar ellos, que están exponiéndose al estar fuera. Así que nada, chicos, a todos un fuerte abrazo, gracias por vuestras preguntas, lamento no poder haceros intervenir a todos, me encantaría. Y ojo, ¿vale? Este sábado, meeting nacional a través de Zoom, Mujer y Deporte, sábado por la mañana, domingo por la mañana, meeting nacional de fútbol, evolución del preparador físico, y el domingo por la tarde, congresaco nacional, lo llamamos congreso porque sí, porque va a ser una maravilla. A nivel nacional, los 12 ponentes de Qualis Motus estaremos directamente con vosotros, estamos organizando intervenciones, grabaciones desde 2 cámaras, etcétera, etcétera, para que nos conozcáis. Queremos que entréis, ¿vale? Sobre todo los que no os conocéis, los